la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Queridos amigos, queridos hermanos, sean bienvenidos al encuentro de la palabra poderosa de Dios con Jesús, María y José. Hoy es un día de fiesta, es un día de solemnidad, porque estamos en la celebración solemne de la Santísima Trinidad. El dogma de la Santísima Trinidad. Es un día de alegría, es un día de gozo, es un día de gratitud, porque la revelación de Dios, el cual se ha revelado y el cual se manifiesta en las Sagradas Escrituras. Recordemos nosotros desde Génesis capítulo 1 versículo 26, desde esa bendita palabra, desde los inicios, el Padre Celestial se manifiesta en Trinidad Santa, se manifiesta como un solo Dios, actuando en tres personas: en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Un solo Dios. Desde los inicios, Dios se ha manifestado de esa manera y nos muestra la comunión, nos muestra la unidad, nos muestra la comunidad en una sola unidad, en un solo brazo, en un solo esfuerzo, en un solo camino, en una sola majestad. La Trinidad Santa, su solemnidad, es una fiesta, es una alegría, porque a todo cristiano nos invita a vivir dentro de la unidad, nos invita a vivir en esa comunión santa, en esa comunión espiritual, donde nosotros como cristianos amamos a un solo Dios, a un solo Padre, a un Rey del universo. Entonces, cuando vemos nosotros la palabra de Dios y miramos que en Génesis 1:26 Dios dijo: hagamos al hombre. Dios dijo: hagamos al hombre. Entonces, Dios singular y hagamos plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Queridos amigos, queridos hermanos, desde los comienzos Dios ya se manifestaba como la Trinidad Santa. Dios nunca ha estado solo. Dios siempre está en comunidad, en majestad, en poder, en gloria. ¿Cuántos filósofos, cuántos pensadores, cuántos intelectuales ni siquiera conocían la bendita palabra desde los inicios? Y entonces empezaron a dar frases, empezaron a dar oraciones, empezaron a dar escritos en donde negaron la unidad de Dios, en donde negaron que Dios vive en comunidad, que es un solo Dios, pero se manifiesta en tres personas. Se manifiesta en el Padre, se manifiesta en el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, se manifiesta en el Espíritu Santo, un solo Dios. Y esa es la solemnidad de la Trinidad Santa. Esa es la solemnidad que nosotros celebramos y que tenemos que celebrar continuamente como verdaderos cristianos,
cuando nosotros decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde ahí nosotros estamos dando ese saludo, estamos dando esa gratitud, estamos dando esa certeza de que tenemos un Padre todopoderoso que está en nuestro Señor Jesucristo, que se manifiesta en el Espíritu Santo, que es la verdad, el camino, la luz, que es ese camino que todos como verdaderos cristianos seguimos, amamos y en el cual nosotros nos abrigamos y en el cual nosotros ponemos nuestra esperanza y en el cual nosotros ponemos nuestra fe, ponemos nuestra vida, ponemos nuestra familia, ponemos todo lo que somos, porque el Padre Celestial, el Creador del universo, el Rey del universo, el que nos crió, nos ama por más de 1000 generaciones. Y es por eso que en esta bendita mañana, exaltamos, glorificamos, alabamos al Dios Padre Todopoderoso, a la Trinidad Santa, la bendita Trinidad que se quitó, que se mostró desde los inicios en la bendita palabra. Dios vive en esa unidad de comunidad, vive en ese trono celestial, vive en esa sagrada unidad que nos invita a que tú y yo como cristianos no debemos de estar divididos. La solemnidad de la Santísima Trinidad es esa llave bendita que nos enseña a nuestra vida, a nuestra familia, a todo lo que nosotros hagamos, en que nosotros tenemos que estar unidos en Cristo Jesús, unidos en el reino celestial, unidos en el Padre, unidos en Jesús, unidos en el Espíritu, y que somos una sola iglesia, que somos una sola unidad para la gloria, para la alabanza del que es, era y ha de venir, de la Trinidad Santa, un solo Dios. Queridos amigos, Jesús entonces se tuvo que humanizar. ¿Y por qué se tuvo que humanizar? Porque todos estos principios, todos estos mandatos, estos fueron dados a nuestros antepasados. Pero ¿qué ha pasado con la humanidad? La humanidad se ha extraviado. La humanidad se ha perdido en la oscuridad, se ha perdido en la tiniebla, se ha perdido en la maldad, se ha perdido en la violencia, se ha perdido en las guerras, se ha perdido en las controversias, se ha perdido en las venganzas, se ha perdido en la falta de amor. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser enviado, tuvo que humanizarse. Tuvo que humanizarse para venir a recordarnos el amor, para venir a recordarnos de que hay un solo Dios, que ese Dios es trino, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esa es la solemnidad de la Santísima Trinidad que estamos celebrando. Esta es la fiesta de la alegría, esa es la fiesta de emoción, porque nosotros tenemos a un Padre, a un Dios todopoderoso que está en 3 personas, que es trino, que es un solo Dios, pero actúa, pero se manifiesta en 3 personas, en esas 3 personas que tienen el poder, que tienen la gloria, que tienen la majestad. Y la solemnidad de la Santísima Trinidad nos invita, te invita a ti, a tu familia, a tu hogar, te invita a tu sociedad, a tu nación, te invita a estar en unidad, porque el Padre vive en unidad. Y cuando así lo dijo en Génesis 1:26, entonces Dios dijo: hagamos al hombre parecido a nosotros mismos, semejante a nosotros mismos. Queridos amigos, queridos hermanos, qué bendición. Somos imagen y semejanza de Dios, de la Trinidad Santa. Somos imagen de esa Santa Trinidad a la cual nosotros nos debemos
y a la cual nosotros tenemos que manifestar ese brillo de la Trinidad Santa. Que tú, que tu familia, que tu hogar, que tu matrimonio manifiesten el brillo espectacular, esa belleza, ese brillo, ese esplendor de la majestad, del poder de la Santísima Trinidad. Que vivamos en unidad, que ya es tiempo de no estar viviendo en divisiones, ya es tiempo de no estar viviendo separados. Muchos escritores, muchos intelectuales, muchos filósofos escribieron, pero escribieron erróneamente. Muchos escribieron y dijeron, es que Dios no llora. Y cuando nosotros nos vamos a las Sagradas Escrituras, encontramos que Jesucristo lloró, hermanos. Lloró porque un pueblo que lo amaba le dio las espaldas. Hermanos, busquemos la verdad, busquemos la palabra que nos anima, la palabra que nos da gozo, la palabra que nos da alegría, la palabra que nos trasciende hacia el más allá, en el cual nuestro Señor Jesucristo vino a hablar de ese reino prometido, vino a hablar del amor del Padre, vino a hablar de su grandeza, de su majestad. Cuando Él dijo que era enviado del Padre y que verlo a Él era ver al Padre. Queridos amigos, queridos hermanos, entonces nosotros sabemos desde la antigüedad, desde los escritos más antiguos, desde la palabra que ha sido revelada a nuestros antepasados, esa palabra que fue dada a nuestros padres, es esa palabra que no la debemos de perder. Y si estamos separados y aislados, tenemos que volver al camino, a ese camino de la palabra. Y por eso es en el nombre de Jesús que nosotros tenemos que ver que esa palabra es la que nos levanta, que esa palabra es una palabra dada por Dios. Es esa palabra que te ha dado a ti, que me ha dado a mí y que nos ha dado a toda la humanidad, en el cual nosotros no nos tenemos que perder, ni nos tenemos que extraviar. Queridos amigos, queridos hermanos, a veces nosotros nos separamos, como nuestros antepasados también se separaron. A veces nos extraviamos por estar pensando, por estar bregando y navegando en las cosas del mundo. Pero hoy la Santísima Trinidad, la solemnidad de la Santísima Trinidad nos llama a vivir en comunión, a vivir en paz, a vivir en gloria, a vivir en majestad, a vivir en gozo, en alegría, en paz. Esa es la bendición más grande que Dios nos ha dado, el de que nos comprendamos, el de que nosotros somos semejantes, somos parecidos a nuestro Creador. Entonces luchemos, esforcémonos por ya no dividir la iglesia, por ya no dividir la sociedad, para ya no dividir la familia. La palabra de Dios en San Mateo 3:16 dice: una vez bautizado nuestro Señor Jesucristo, salió luego del agua. En eso se abrieron los cielos y vio descender desde los cielos una paloma. La fuerza, el poder del Espíritu Santo. Y una voz que dijo en los cielos: este es mi Hijo amado, en el que tengo tanta complacencia. Queridos amigos, queridos hermanos, qué bendición, porque se manifiesta la presencia, la solemnidad de la Trinidad Santa, el Padre en los cielos hablándole a su Hijo,
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y la presencia poderosa del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo desde los cielos que se abrieron, y el Espíritu Santo posó, llenó a nuestro Señor Jesucristo de su presencia. Y entonces vemos que nosotros vemos a un Padre, un solo Dios, como dicen las Sagradas Escrituras en Deuteronomios 6, capítulo 4. Oye, pueblo de Israel, hay un solo Dios, a quien tú tienes que amar con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. Y ama también a tu prójimo. Y nuestro Señor Jesucristo vino a recordarnos: ámate a ti mismo y ama a tu prójimo. Nos vino a mostrar el verdadero amor, el verdadero reino que todo cristiano anhela, que todo cristiano busca, que todo cristiano lucha a cada momento, a cada segundo, para poder encontrar ese camino verdadero, esa luz para trascender a la gloria, donde Cristo Jesús nos espera, donde Cristo Jesús nos llama, donde Cristo Jesús nos tiene preparado el lugar de la gloria, el lugar de la eternidad. Queridos amigos, queridos hermanos, entonces en el libro de San Mateo 3:16, la bendita palabra de Dios nos revela, nos muestra la Trinidad Santa. Y así nosotros podemos ver, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, podemos ver nosotros la manifestación de la Trinidad Santa. Un solo Dios en tres personas: en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Eso es lo que el dogma de la Santísima Trinidad, ese es el dogma de la Trinidad Santa. Ese es el dogma que nosotros celebramos en estos tiempos. Pero a veces viene el mundo y nos distorsiona. Y a veces viene el mundo y ahora que estamos nosotros celebrando, le estamos dando importancia más a las celebraciones del mundo. Fiestas, alegrías, pero del mundo. Pero nuestra verdadera alegría tiene que estar en el Padre Todopoderoso. Tiene que estar en nuestro Padre Jesucristo, en nuestro Espíritu Santo, en el poder, en ese Dios trino, en ese Dios verdadero. Claro, para todo hay tiempo, pero primero es Dios, primero es la Trinidad Santa. Hermano, hermana, cada vez que usted salga, cada vez que usted salga de sus puertas, lo primero que debe de hacer es clamar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Inicie sus labores, inicie sus actividades. Si va a labrar la tierra, inicie dándole gracias al Padre, dándole gracias a Jesús, dándole gracias al Espíritu Santo, a un solo Dios. Mencione la Trinidad Santa para que su caminar sea un caminar recto, para que su caminar sea un caminar íntegro, para que su caminar sea un caminar humilde, para que su caminar sea un caminar de soportarse unos a otros, de caminar en la presencia, en el brío, en la majestad de la Trinidad Santa. ¿Cuántas circunstancias vemos nosotros que pasan en el mundo? ¿Cuántas circunstancias difíciles que el mundo realiza? La violencia, las guerras, las maras, la drogadicción, la prostitución, tantas maldades que en el mundo se están desatando. Pero es tiempo de doblar rodillas, es tiempo de oír
Oye Israel, hay un solo Dios. Hay un solo Dios, trino. Hay un Dios que se manifiesta en gloria y en poder, que vive en la gloria, que vive en la eternidad, que vive en un trono celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, junto a la Madre Santísima, sus santos ángeles, arcángeles, profetas y reyes, querubines y serafines, como fue manifestado en el libro de Ezequiel, como fue manifestado en las visiones a San Juan. Queridos amigos, queridos hermanos, hoy el dogma de la Santísima Trinidad nos invita a nosotros, como pidió nuestro Señor Jesucristo, cuando habló y dijo en San Juan 17, 21, 23, que todos sean como uno, oh Padre, y yo en ti, y que también ellos estén en nosotros. Hermanos, amigos, nuestro Señor Jesucristo nos invita a que seamos una sola unidad, a que seamos una sola iglesia. Hay cerca más de 25,000, 30,000 iglesias, pero esas iglesias no están unidas. Pero lo que quiere el Padre, el Dios Todopoderoso, es que esas iglesias estén unidas a Cristo Jesús, que estén unidas a la Trinidad Santa, como estuvo en los inicios. En los inicios era una sola iglesia, era una sola comunión, era una sola vida, era una sola fe, era un solo Dios. Hoy la humanidad se ha encargado de dividir, de separar, y cada vez más se divide. Pero la Trinidad Santa nos invita, nos llama a la unidad. Busquemos a la unidad. Y es precisamente a la familia a la cual Dios nos llama a que vivamos en unidad. La familia es la base fundamental de la sociedad, y la familia debe de reflejar el brillo de la Santísima Trinidad, en donde hay una sola unidad, hay una sola comunión, hay un solo Dios. Y es la familia a la cual nosotros tenemos que fortalecerla para la honra, la gloria y la alabanza a la Trinidad Santa, a Dios. Porque a veces es la familia la que se divide. Son los padres los que andan, en lugar de estar unidos, andan buscando divorcios, andan buscando separaciones. Son los hijos los que a veces abandonan a los padres, abandonan a la madre, se van de su casa, se van de su familia, en cuanto que Dios nos llama por medio de la Trinidad Santa, nos invita a vivir en comunidad, a vivir en unión, a vivir en esa verdadera felicidad. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora los matrimonios son atacados. Hoy los jóvenes ya no se quieren comprometer en un matrimonio. Hoy hay más divorcios que matrimonios. Entonces, ¿qué pasa entonces en la humanidad? ¿Qué pasa en esa persona que es trina, que tiene cuerpo, que tiene alma, que tiene espíritu? Usted es Trinidad. Usted tiene cuerpo, alma y espíritu. Su familia también está en Trinidad. Está la madre, está el esposo, están los hijos. Esa es la familia. Estamos en esa Trinidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar, buscar y fortalecer las familias, fortalecer los matrimonios, fortalecer a la juventud, para que conozcan de la Trinidad Santa, que hay que vivir en unidad, que hay que vivir en comunidad, que hay que vivir en un solo Dios, en una sola esperanza, en un solo amor y en una sola fe.
Pero hoy las divisiones nos ganan. Hoy por nada nos peleamos, por nada nos dividimos. ¿Cuántas iglesias están divididas? Porque unas iglesias exigen que las mujeres deben de estar cubiertas en la cabeza por una mantilla en la cabeza. Se pelean. Unas iglesias con mantilla y otras sin mantilla. Veamos otras iglesias. Unas iglesias que comen carne de cerdo y otras que no. Por eso estamos peleando. Otras iglesias que pelean por circunstancias que no traen al caso. La bendita palabra de Dios que profesamos no es para pelear, no es para dividirnos, no es para hacer tantas iglesias, porque la única iglesia es la iglesia de Cristo Jesús. Es esa iglesia que nos anima, que nos lleva sobre este camino, porque todos vamos en el mismo barco y todos estamos buscando llegar al mismo puerto. Queridos amigos, queridos hermanos, entonces la solemnidad de la Santísima Trinidad, de la Trinidad Santa que nos enseña a ser trino y que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nos invita a que nosotros vivamos en unidad, a que vivamos en el amor, a que vivamos en la fe, a que vivamos en la esperanza. Entonces, clamémosle a la Trinidad Santa ese poder, esa gloria, para seguir avanzando, porque nuestro Señor Jesucristo fue enfático cuando dijo en San Mateo 28:19, vayan pues por todo el mundo y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Queridos amigos, queridos hermanos, como cristianos tenemos una gran misión, tenemos un gran propósito, tenemos una gran misión dada por nuestro Señor Jesucristo, el de ir por todos lados a llevar el mensaje del amor, el mensaje de la fe, el mensaje de la esperanza, el mensaje de que somos imagen y semejanza de Dios. Pero ¿de qué manera nosotros nos perdemos? ¿Por qué es que nos perdemos? Porque dejamos entrar al diablo, porque dejamos entrar al enemigo en nuestras vidas. Y por eso actuamos como el enemigo. Porque tú y yo somos imagen y semejanza del Dios Padre, del Dios Altísimo, de la Trinidad Santa. Somos imagen y semejanza. Así lo dicen las Sagradas Escrituras desde el inicio, desde Génesis 1:26, desde cuando Dios nos formó y nos formó con el soplo de bendición, nos formó con el soplo de vida, con el soplo de victoria, con el soplo de prosperidad, con el soplo de abundancia, con el soplo de la alegría, de la felicidad, de la paz, del amor, con el soplo del esplendor, porque somos hijos parecidos y semejantes a Dios. No somos dioses, pero somos parecidos, somos imagen. Pero la imagen y la semejanza la hemos perdido porque el diablo nos ha macheteado, porque el diablo nos ha azotado, porque nosotros nos hemos dejado que el diablo nos abrace, que el mundo nos acaricie. Y por eso la carne, el mundo y Satanás son nuestros principales enemigos. Y por eso de esa manera nosotros nos hemos perdido en este mundo y hemos dejado de ser la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo es posible que en el corazón del hombre haya corrupción? ¿Cómo es posible que en el corazón del hombre haya venganza? ¿Cómo es posible que en el corazón del hombre haya maldad, violencia, guerra? Hermanos, es porque le han abierto las puertas al demonio, al diablo. Y por eso es que él ha penetrado y ha gobernado.
Pero hoy la Santísima Trinidad, el poder y la majestad del Altísimo, el que es bendito en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, el que es bendito en el universo, nos llama, nos invita a que vivamos en unidad, a que vivamos en amor, a que vivamos en fe, a que vivamos nosotros en la esperanza, a que vivamos en esa verdadera felicidad. Nos invita. Entonces dejemos las cosas del mundo, hagamos una transformación, hagamos un cambio, hagamos un giro de 180 en nuestras vidas. Todos somos frágiles y podemos ser tocados por el enemigo, pero todos tenemos la fortaleza de la Trinidad Santa, pero todos tenemos el poder del Espíritu Santo para levantarnos, para reanimarnos, para decir no a las cosas del mal, para decir no a las cosas que nos llevan a la perdición, que nos llevan a la maldad, porque nosotros hemos sido elegidos, hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y hoy en esta mañana yo te invito, querido amigo, querido hermano, a que busques esa semejanza, a que regreses a la Trinidad Santa, para que ese brío, para que ese esplendor siga caminando, siga transitando en este mundo, pero lleno de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A esa revelación santa es a la que nosotros fuimos llamados, y es por eso que nosotros en esta mañana debemos nosotros de reconocer que somos hijos amados del Padre y que fuimos redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que fuimos ungidos con el poder del Espíritu Santo. Y por eso es que la celebración solemne de la Santísima Trinidad aparece después del Pentecostés. Queridos amigos, queridos hermanos, acabamos de celebrar la fiesta de Pentecostés, pero después de la fiesta de Pentecostés viene la celebración solemne de la Trinidad Santa, donde nos llama al mundo, llama a la sociedad, llama a la familia, llama al matrimonio, llama a la vida de cada persona a vivir en unidad, a vivir en comunión, no a vivir en división. Porque si seguimos divididos, vamos a terminar mal. Porque así como dice la palabra, el enemigo solo viene ¿para qué? Para dividir, solo viene para matar, solo viene para destruir. Pero Cristo Jesús ha venido por los necesitados, ha venido para unirnos, ha venido para darnos amor, ha venido para darnos felicidad, ha venido para decirnos, miren, yo les hablo de este reino nuevo, de este reino bendito al cual ustedes pertenecen, al cual pertenecemos todos. Pero si nosotros cumplimos los mandamientos de Dios, pero si nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nosotros tenemos la comisión de brillar como la Trinidad Santa, queridos hermanos, somos el reflejo de la Trinidad Santa. Nuestra tarea en el mundo es actual, es real. No nos perdamos. Hagamos un tiempo para cumplir la comisión de Dios. Porque ahora, con tanta diversidad de cosas que el mundo presenta una gran vitrina donde hay tantos espejos, tantas luces, y el cristiano a veces se pierde. Pero en esta mañana nosotros no tenemos que perdernos. Nosotros tenemos que levantarnos con el poder, la majestad de la Trinidad Santa, con ese poder del Dios único y verdadero, del Dios real, del Dios al cual debemos de adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, no nos perdamos, no nos alejemos, no nos confundamos. Busquemos la palabra de Dios, busquemos la bendita palabra de Dios desde el libro de Génesis, en el cual Dios nos habla,
en el cual Dios nos invita y en el cual Dios nos orienta, nos guía, nos pide lo que nosotros tenemos que hacer. No tenemos por qué perdernos, no tenemos por qué seguirnos dividiendo, porque Dios nos crió semejantes a Dios mismo, para ser felices, para ser pacíficos, para ser benditos, para ser prósperos y para ser grandes, llenos de victoria, llenos de gozo, llenos de felicidad total, de felicidad completa, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que su felicidad sea completa. Queridos amigos, queridos hermanos, entonces nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que caminar, tenemos que buscar la bendita palabra de Dios cada momento, no cada 8 días, ni cada 15, ni cada mes, ni cada año. La palabra la tenemos que buscar a cada momento y la tenemos que hacer vida y la tenemos que proclamar y la tenemos que vivir, porque nosotros estamos llamados para tener un solo Dios, para tener una sola fe y para tener un solo bautismo, vivir en unidad. Estamos llamados a la gloria, estamos llamados al esplendor, estamos llamados a la vida eterna, estamos llamados a la vida de la eternidad. Somos seres especiales de Dios, somos hijos amados del Padre, somos redimidos por la sangre de Jesucristo y somos llenos de la poderosa presencia del Espíritu Santo para enfrentarnos a las batallas, a las luchas que nosotros encontramos en los caminos. Nuestro camino no es fácil, pero es difícil cuando nosotros no estamos caminando en la Trinidad Santa. Es difícil cuando nosotros no vamos con la presencia del Espíritu Santo. Es difícil cuando nosotros no vamos con las armas poderosas espirituales que todo cristiano debe de tener. Es difícil. Pero si nosotros vamos en esa batalla, en ese caminar, llenos de la convicción, llenos de la fe, llenos de la esperanza, llenos del amor, llenos de la bendición de Dios, hermanos, todo es posible con Dios. Para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Cualquier batalla que tengamos en nuestras vidas, cualquier circunstancia difícil, cualquier problema, no es tan grande como el poder majestuoso de Dios. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, no estamos solos, no estamos nosotros extraviados. Nosotros estamos con la bendición de Dios, pero a veces nosotros somos los que dejamos que ese brillo, que esa presencia, que ese poder sobrenatural de Dios ya no esté en nosotros, porque nosotros estamos más alejados de Dios, estamos más en otros caminos, estamos más detrás de otros dioses. Quizá tu ídolo sea Messi, quizá tu ídolo sea el fútbol, quizá tu ídolo sea otra cosa, y ahí Dios no está. Dios es el primero en tu empresa, en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en tu estudio, en tus cátedras, en tu universidad, en tus viajes, en tu recreación, en tu deporte. Que sea Dios el primero para alcanzar ese esplendor y esa alegría. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, el dogma de la Santísima Trinidad nos invita a nosotros a andar en comunión, a andar en unidad. Busquemos la unidad familiar, busquemos la unidad social, busquemos la unidad de la nación. No nos estemos dividiendo por tanto partido político que hay, por tanta iglesia que hay,
por tantas circunstancias del mundo que hay, no nos estemos dividiendo. Caminemos como verdaderos cristianos, unidos a la vid verdadera, unidos a la Santísima Trinidad, a la Trinidad Santa, a la cual nosotros dependemos y a la cual nosotros esperamos estar en ese reino celestial. Pero no son tiempos de seguirnos dividiendo más, de estarnos dividiendo en tantas culturas, en tantas lenguas, en tantas circunstancias, sino que vivamos en comunidad, vivamos en unidad, como el Padre nos muestra, como nuestro Señor nos invita, como el poder de su fuerza que nos bautiza, que nos unge para vivir en esa felicidad y en esa paz. Queridos amigos, queridos hermanos, la solemnidad de la Santísima Trinidad trae paz, trae bendición, trae sanidad, trae prosperidad, trae trascendencia, trae la verdad, trae la vida, trae la prosperidad, el gozo, la felicidad. Y que tu felicidad sea completa. Yo declaro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, declaro en el nombre de la Santísima Trinidad, que tu enfermedad sane, que las cadenas sean desatadas, que las rejas de las prisiones sean abiertas, que tu esclavitud termine. Yo declaro en el nombre poderoso del Dios Altísimo, en una sola Trinidad, en esta solemnidad, yo declaro que la bendición, que la paz, la prosperidad y la unidad y la majestad llegue a tu familia, llegue a tu hogar, llegue a tu empresa, llegue a todas las actividades que estás realizando, porque todo lo que hagamos que sea para Dios, y que esa bendición sea bendita para todos los hijos, para todos los cristianos, y que todo lo que hagamos sea agradable como un incensario vivo para la Santísima Trinidad. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te prospere, Dios te sane, Dios te levante y Dios te dé la victoria. Pero la bendita palabra dice: todos los que invocan a Dios, a la Trinidad Santa, todos los que invocan, jamás de los jamases quedan defraudados. Y yo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con el poder y la intercesión de la Madre Santísima, junto a Patriarca San José, a sus santísimos ángeles, arcángeles, profetas y reyes, Rey David, querubines y serafines, declaro que la bendición de Dios te llene, que la bendición de Dios te alcance, que el toque de Dios llegue a tu vida y que podamos decir juntos: amo al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con todo, y con todo. Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano, en esta solemnidad de la Santísima Trinidad. El honor, la gloria, la alabanza a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, en el trono celestial, junto a la Madre Santísima del Universo, junto a los santísimos santos ángeles, arcángeles, profetas, reyes, Rey David, Patriarca San José, querubines y serafines. Amén y amén. Y como siempre, queridos amigos, queridos hermanos, invitándolos que no se pierdan ustedes la bendita palabra para aumentar su fe. El otro sábado, a esta misma hora, al encuentro de la palabra poderosa de Dios con Jesús, María y José. Muchas bendiciones, muchas gracias.